Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día martes 16 de mayo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, por cierto. Y qué alegría volver a estar en vivo. Siempre los programas en vivo como que tienen un poquito más de chimichurri, más ímpetu para poder debatir los temas que le preocupan al país. Temas coyunturales, pero quiero también fijarme en los temas estructurales. Para cambiar la coyuntura, evidentemente tenemos que cambiar la estructura. Y además una motivación especial. Emelec va ganando 2-1 en Medellín. Eso... ¿qué más? Les cantaría la canción del Emelec, pero no queda. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la nueva Asamblea Nacional, los retos de la nueva Asamblea Nacional, la nueva correlación de fuerzas. Y digo la nueva correlación de fuerzas porque si bien Alianza País mantiene una mayoría de 74 asambleístas, hay una presencia de la Alianza Creo Suma, de los movimientos locales, del Partido Social Cristiano, de Pachacute, etcétera. Y ya hemos visto en la primera sesión los debates. Pero más allá de los debates, de la forma, yo quiero ir a lo de fondo. Pero ya iremos debatiendo e iremos desarrollando a lo largo de esta hora de Pulso Político cuáles son esos temas. ¿Quiénes están como invitados y conformando este panel el día de hoy? Comienzo por la dama, María José Carrión, asambleísta provincial por Alianza País. Bueno, esto de asambleísta provincial, si bien tiene importancia en el momento de la elección, en el momento que ya llegan al curul, son asambleístas del país, a pesar de que, claro, evidentemente trabajan también por la provincia, expresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y doctora en Medicina. Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País, exministro de Educación, exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Héctor Yepes, joven, primera experiencia en la política partidista y electoral, asambleísta provincial por la Alianza Suma Creo, activista y político, abogado. Y Jimmy Candel, un antiguo apreciado amigo, asambleísta provincial por el movimiento peninsular, creyendo en nuestra gente, es rector de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, exmiembro de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas de la Península de Santa Elena, en representación del Consejo Nacional de Educación Superior. Ya con esto me cansé y me agoté, don Jimmy. Bueno, comencemos, señores. Esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal, bienvenidos. A ver, retos de la Asamblea. Y quiero plantearles, señores, un reto, la dinámica es 1 hora, cada uno va a tener sus tiempos, no les voy a medir el tiempo, lo que quiero y pretendo es que sea dinámico. Les ruego que vayamos directo a los temas y quiero comenzar por un tema que para mí es fundamental y para la ciudadanía es fundamental, el tema de la lucha contra la corrupción. Y en el tema de la lucha a la corrupción, existe la percepción ciudadana, es que hay una tarea pendiente. Pero también tengo que plantear lo siguiente. El tema de la lucha de la corrupción y la fiscalización, la Asamblea Nacional no es el único actor. Está la Contraloría, está la Fiscalía, está el Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia Social. Sin embargo, los ojos se vuelven a la Asamblea Nacional. Y aquí hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la fiscalización de carácter político y otro tiene que ver con los temas de corrupción, que sin perjuicio que la Asamblea también puede fiscalizar sobre el tema, hay otros actores. ¿Qué plantean ustedes desde cada uno de sus bloques y de su pensamiento propio para tener una lucha efectiva en el tema de la corrupción? Comienzo con la dama y además expresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que también se la denominó Comisión de Archivo. Bueno, primero un saludo, Carlos, gracias la invitación, un saludo a los compañeros panelistas, un saludo al pueblo ecuatoriano, un abrazo fraterno a las madres que han pasado hace poco su día y reciban ese cariñoso y afectuoso y atento saludo. Yo creo que, Carlos, siempre la discusión es mucho más profunda sobre la concepción misma de la fiscalización. Y me parece que eso, la Asamblea nueva, con nuevos actores, con actores que vuelven nuevamente de anteriores congresos, con gente que ha estado en otras instancias del Estado, creo que viene una discusión muy interesante sobre el rol de la fiscalización, sobre la articulación. Yo he ganado experiencia estos 2 años al liderar la Comisión de Fiscalización, realmente sobre entender cómo funciona la fiscalización dentro de la Asamblea Nacional es primero partir de un hecho fundamental y es el que usted plantea. Primero, la fiscalización de la Asamblea Nacional no es el único elemento de lucha contra la corrupción que existe en el Estado. Existen otras instituciones y funciones del Estado que cumplen roles fundamentales alrededor de esto. Al inicio de la gestión comenzamos con una serie de reuniones que luego por la vorágine del trabajo cotidiano de algunas funciones se, digamos, dilataron.
pero reuní al fiscal general de la Nación, al Contralor General del Estado, a la Función de Transparencia, especialmente el Consejo de Participación Ciudadana, y armamos una mesa de debate, donde los equipos de las diferentes instancias comenzamos a trabajar, y luego en la práctica me di cuenta que era verdad, y creo que ahora más que nunca es necesario, una reestructuración del Estado, hacer un sistema que nos permite efectivamente, Carlos y compañeros, garantizar primero el intercambio de información. Muchos ciudadanos, como última instancia de la búsqueda de que se resuelva una denuncia física alrededor de algún tema X, han peregrinado muchas veces 1 año o 2 incluso, o incluso mucho más, buscando la resolución de sus problemas por diversas instituciones que han comenzado en algunos casos por la denuncia en la Defensoría del Pueblo, luego han ido al Consejo de Participación Ciudadana, luego han dejado una denuncia probablemente en la Contraloría, van en última instancia a la Asamblea Nacional. Entonces, primero ahí vemos que hay un desgaste institucional, es decir, las instituciones se van desgastando. ¿Por qué? Porque la gente pierde esa credibilidad que debería tener en las instituciones. Dice, no, si yo fui a participación no me resolvieron, fui a la asamblea no me resolvieron, fui a Contraloría no me resolvieron, y la gente termina dejando de creer en un sistema. Entonces, cuando la gente deja de creer en un sistema, quiere decir que hay un problema, primero, de comunicación entre las instituciones y el ciudadano, segundo, entre las instituciones, y tercero, que permita efectivamente lograr construir este sistema que sea mucho más eficiente. Porque no debe ser el ciudadano el que busque lograr que finalmente se haga justicia en un caso X, que puede resultar necesario concluir con un juicio político, quizás no, quizás resulte ser una violentación a un tema administrativo y que termine siendo una glosa de la Contraloría, o quizá en algún otro tema podría ser un juicio penal por presunción de peculado y demás. Pero ¿qué pasa con ese ciudadano? Y la pregunta debe ser ciudadana. ¿Qué pasa con esa persona que ha tenido que invertir, movilizarse, caminar? Y no todo el mundo es que las personas únicamente de Quito hacen las denuncias. Las denuncias vienen muchas veces, yo he recibido temas y casos que hemos resuelto y damos seguimiento, como por ejemplo el caso de la Majadita, de la Clementina, muchos casos que se han presentado en el país que han sido denuncias públicas, que la gente ha buscado y ha peregrinado de institución en institución para buscar un resultado. ¿Qué hacer ahora? Yo ya tengo una experiencia importante en esto, no creo que lo sé todo, ni mucho menos, pero creo que sí podemos aportar en esta cirugía necesaria que debe hacerse al tratamiento de la lucha contra la corrupción. Creo que hay instituciones que deben transformarse, instituciones que tienen muchos años e historia, como la Contraloría General del Estado. Quizás es el momento que estas instituciones se automaticen, se actualicen, aumenten celeridad. A veces, fíjese que yo convoqué al fiscal general de la Nación y le decía, bueno, señor fiscal, dígame cuántos informes de presunción de cometimiento de un delito usted ha recibido del Contralor. Bueno, yo he recibido tantos. ¿Y dónde están? Lo que pasa es que entonces porque no había una respuesta. Claro, no había una respuesta. Entonces yo le llamaba al Contralor y le decía, bueno, señor Contralor, dígame cuántos informes usted ha mandado a la Fiscalía con presunción de cometimiento de un delito. Y el Contralor, mire Carlos, me decía, sí, mandamos tantos. ¿Y dónde están? Bueno, nosotros ya mandamos. Entonces, sistema es ineficiente o falta decisión política, seamos claros. A mí me parece que ha habido decisión política, pero no con una visión de sistema. Y mientras no hay una visión de sistema, las instituciones dejémoslo ahí, pueden María seguir José, funcionando porque tengo aisladamente. otros 3 invitados y tengo que repartir el naipe para que cada uno también exponga su opinión. Héctor Yepes. A ver, yo quisiera partir de un preámbulo, y es que acabamos de inaugurar una asamblea que está partida en dos. Una mitad más 5 votos, 73 legisladores de Alianza País y sus grupos afines, 74, perdón. Y somos 63 legisladores de bancadas distintas al oficialismo. Y eso es reflejo de un Ecuador que a su vez está hoy partido en dos. Una mitad más un poco más que ha votado por el señor Lenín Moreno, por una continuidad con ofertas de cambio moderado, pero también otra mitad del país que hemos votado por cambios profundos. Y eso nos obliga tanto a nosotros, desde Creo Suma, escuchar esa otra mitad del país que ha dicho, oye, queremos continuar con estas cosas que nos parece bien, como a su vez Alianza País y el oficialismo, a reconocer que ha habido errores. Y uno de los grandes clamores de la ciudadanía en la última campaña electoral ha sido el tema contra la corrupción. Hay la percepción ciudadana, y esto es generalizado, de que no se hace lo suficiente para combatir la corrupción.
de que hay materia pendiente en la Asamblea en cuanto a fiscalización, de que no hay credibilidad, por ejemplo, cuando el nuevo fiscal general de la Nación, más allá de lo legal, resulta que era el ex asesor del presidente de la República, pues, y el anterior era el ex abogado personal. Eso daña la legitimidad, más allá de lo legal, de los procesos. Entonces nosotros, yo quisiera tomarle la palabra al señor Lenín Moreno y a lo que ha manifestado María José, de decir, bueno, vamos a una cirugía contra la corrupción. De acuerdo, un problema que no solo en Ecuador, es latinoamericano y va más allá de las izquierdas y las derechas. Entonces que la Asamblea sea ese quirófano donde podamos ahora sí fiscalizar con absoluta independencia y con objetividad también, porque aquí no queremos ni el viejo Congreso de los cenicerazos, pero tampoco una Asamblea sumisa al Ejecutivo. Yo pienso que un desafío de todos los legisladores, de todas las bancadas, es recuperar esa autonomía de la Asamblea Nacional y poder lograr grandes acuerdos para trabajar por el pueblo. La campaña electoral ya se acabó. El desafío que tenemos hoy por hoy es lograr acuerdos en temas como este. Combatir la corrupción, no solo fiscalizando lo que ha pasado, sino las obras en curso para garantizar que concluyan en beneficio de la gente, sin sobreprecios y cuidando el bolsillo del ciudadano. Y lo que se viene después también. Augusto. Bueno, yo primero creo que no hay tal país partido. O sea, hay distintas posiciones ideológicas que se dan en todos los países del mundo. Es más, si uno ve a la oposición, ahí se ve una posición absolutamente fraccionada. Está Creosuma, está el Partido Social Cristiano, hay otro bloque de Integración Nacional. Probablemente con Integración Nacional tengamos muchas más cercanías que con los otros bloques. Es decir, no hay tal visión de un país completamente fracturado. Más bien, creo que el país ha mostrado estabilidad durante los últimos 10 años porque es un país que se viene cohesionando. Un país partido sí teníamos antes del 2007, cuando cambiábamos de presidente cada año y medio, cada 2 años. Más bien hoy tenemos estabilidad política y eso tienen que entender todos, nosotros y la oposición, y debemos sobre esa base seguir construyendo y buscar más acuerdos nacionales. Y uno de los acuerdos nacionales que da cuenta de que no hay un país partido es que todo el Ecuador quiere que luchemos contra la corrupción. Y que aquí entendamos que la corrupción tiene 2 componentes. Uno, el que se podría decir como corrupción sistémica, es decir, el sistema ese corroído en donde las instituciones para hacer cada trámite había que coimar. Todo eso ya ha ido desapareciendo en el Ecuador. Es decir, me parece que hemos sido muy efectivos y eso reconoce la ciudadanía cada vez que va a buscar un servicio público. Ya no tiene que pagar para acceder a ese servicio público. Entonces, en lo sistémico hemos avanzado. Pero es indudable que siempre van a existir actos de corrupción. Siempre van a haber personas sin principios que cometan actos de corrupción y esos actos de corrupción no deben quedar en la impunidad. Si nosotros revisamos la historia reciente del Ecuador, la historia democrática del Ecuador, vamos a ver que en todos los gobiernos hubo actos de corrupción. Y probablemente en el primer gobierno donde van a existir sentenciados va a ser precisamente en el gobierno de Rafael Correa. Y entonces yo creo que hablar seriamente de la corrupción y de la lucha contra la corrupción demanda el que asumamos una actitud menos escandalosa y aportemos con más pruebas. Normalmente se ha usado desde los sectores de oposición, y no digo solo desde esta oposición, sino que en general hay veces que se ve a la lucha contra la corrupción como la plataforma para tener visibilidad política y después cosechar electoralmente. Cuando se actúa así, se actúa con deshonestidad. Cuando se acusa sin tener pruebas, eso es de las mayores deshonestidades que existen, que puede cometer un ser humano, porque además se atenta contra la honra de una persona que tiene familia. Entonces, lo que hay que hacer, y esa es una invitación a la oposición, cada vez que queramos luchar contra la corrupción, no vayamos a un periódico, a la Estrella de Panamá, a la Estrellita de Navidad, a decir aquí puedo hacer escándalo con esto. Acopiemos pruebas. Si esa es la actitud de la oposición, créannos que nos van a tener a nosotros como aliados absolutos. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros somos gobiernos, cada vez que hay un corrupto,
Cada vez que hay un corrupto, ese corrupto nos traicionó a nosotros. Y no se puede lanzar lodo con ventilador. Nosotros también tenemos familia y cuidamos por la honra de nuestra y de la familia. Jimmy Candel. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la invitación dispensada. Creo importante este tipo de conversatorios nos permiten emitir nuestros comentarios, nuestros conceptos que ayudan a construir un país que es el que ambicionamos y queremos. Los legisladores, los asambleístas tenemos una función primordial, que es la de legislar y fiscalizar. De esas dos funciones, creo que debemos de nutrirnos muchísimo para justificar nuestra acción, para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano que nos ha dado su confianza a través del voto. Y yo tengo un compromiso. Yo he asumido un compromiso con mi provincia y estoy asumiendo un compromiso con mi país. Este día domingo se ha celebrado una ceremonia en que se ha inaugurado y se ha instaurado una posición clara de trabajar en el país con cambios fundamentales y radicales. Yo creo que no hay que apartarnos del mensaje que nos dio el proceso eleccionario. El proceso eleccionario nos indicó con claridad qué es lo que teníamos que hacer o cuál es la dirección que tenemos que dirigir. Hemos visto, el país está moroso de fiscalización. No hemos visto, con el respeto que merece María José, pero tú mismo lo dijiste, Carlos, denominada también Comisión de Archivos. El país ha exigido una visión y participación más clara para que se hagan los enjuiciamientos correspondientes a los fabulosos, por decirlo entre comillas, escándalos que vivió el país. Hasta ahora ha habido una participación de la Asamblea que responda a estos tremendos escándalos que sería difícil enumerar. Pero quiero decirte uno solamente, el escándalo de Capaya, allá en Esmeraldas. O sea, cuando me pongo a ver la refinería de La Libertad, de donde yo soy originario, en la provincia de Santa Elena, quiere decir que la refinería de La Libertad es un santuario. Ahí no ha pasado nada. Y yo sí creo que tengo que pedir información con el derecho que me hiciste de fiscalizar, de ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que tenemos en la provincia, una refinería dentro de la gobernación que corresponde a Santa Elena, Libertad y Salinas, y que estamos inhalando gases, humo, y que no sabemos si eso será la causa del alto índice de enfermedades catastróficas que vivimos. Ok, señores, han hecho algunos un diagnóstico, pero me voy a centrar en lo que ha dicho María José Carrión, que lo puso en la mesa y dice, nos hemos dado cuenta, después de algunas evaluaciones, después de la experiencia que ella ha tenido, en 2 años creo que dijo María José Carrión. 2 años yo En 2 años, que dice María José Carrión, es que si bien hay algunos actores, han sido actores aislados, pero la lucha contra la corrupción requiere de un sistema integral, pero también dentro de lo integral, autónomo, independiente y eficiente, pero también oportuno. Es decir, ¿en qué consistiría ese sistema? Que María José Carrión, haciendo este diagnóstico y a lo mejor un mea culpa de todo este sistema ineficiente, dice, hay que armar algo distinto. ¿En qué consiste para plantearlo aquí y para ver si usted consigue los votos de Augusto, los votos de Jimmy, los votos de Héctor, para poder tener algo eficiente? Porque hay que recuperar la credibilidad de la ciudadanía en este tema que para mí es esencial. Primero yo quiero recuperar algo de lo que ha dicho Augusto. Es decir, no es el primer gobierno en que se presenta un caso de corrupción, ni el primer estado donde hay corrupción. Lamentablemente tenemos que reconocer que en las sociedades existe actos de corrupción. Lo vivimos hace pocos años en el tema de la FIFA, donde incluso el Ecuador estuvo vinculado, donde hay ya detenidos, sancionados por la justicia. Es decir, lamentablemente hay que buscar cada vez nuevas formas de lucha contra la corrupción, porque hay también ese dicho y ese viejo adagio popular, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que cada vez nosotros debemos seguir, y ese es el compromiso de los asambleístas, de todas las bancadas, porque sin duda alguna es un horror que haya estado este tema en Petroecuador y que haya estado este tema con alguna vinculación, pero no es de este gobierno. El señor que ha sido ahora, que ha estado detenido y que está en todo este proceso, Charlie Pareja, ha estado en gobiernos anteriores y desde mucha data, y ha estado
yo entendería, no lo puedo afirmar porque no tengo las pruebas para hacerlo, pero entendería que bajo la misma práctica política, es decir, vincular sus palancas políticas para tener prebendas económicas. A mí me parece que, Carlos, para contestarle por favor, rápidamente... te voy a parar por lo siguiente, porque si comenzamos los unos a atacar y los otros a defendernos, No va a ser efectivo. No lo digo por ti, María José, pero lo digo en general. El programa no va a ser efectivo. Vamos a las propuestas. Yo quiero propuestas. La ciudadanía espera propuestas. Por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que se nota, digamos, que hay una corrupción institucionalizada y que es un poco lo que ya ha planteado Augusto. Efectivamente se ha hecho una lucha por transparentar el manejo de lo público, pero sin embargo sigue habiendo estas brechas y a mí me parece que hay que construir una institucionalidad suficientemente sólida que permita primero espacios de mayor transparencia y mayor participación ciudadana. Mientras esos ciudadanos que peregrinan de una institución a otra, y no es culpa de la Asamblea, no es culpa de la Contraloría, no es culpa, es una reforma institucional importante, pero además coordinada y con un apalancamiento ciudadano muy importante. Es decir, yo creo que uno de los ejes que ha planteado Pepe Serrano a mí me parece que es fundamental y es la participación de la ciudadanía. Tanto ustedes que pertenecen a otras tiendas políticas, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo que estemos divididos en dos. Hay como 15 partidos y movimientos representados en la Asamblea. Es decir, somos mucho más que dos, como dice la canción. Somos mucho más que dos. Estamos poniendo romántico. Sí, nos estamos poniendo la hora ya, Carlitos. Yo creo que efectivamente lo que nos corresponde. Y yo les hago una invitación muy franca, muy sincera y muy abierta. Me parece que esto requiere un debate profundo. Yo no tengo la solución, creo que nadie No, hay que debatirla, pero votemos ideas, arrojemos ideas. Yo Por creo ejemplo, que hay que hacer un sistema integrado, claro. Mire, como usted como Carlos tiene una denuncia y usted presenta esa denuncia en transparencia, en la función de transparencia, en el Consejo de Participación Ciudadana. Si es que la competencia bajo un análisis inicial corresponde a la Asamblea Nacional, no debería ser el ciudadano que después de 6 meses, 7 meses o un año diga, no señor, no nos corresponde, vaya busque quién le tiene. Ok, pero a ver, es dable que la Fiscalía tenga que esperar el informe de Contraloría, porque la Contraloría puede demorarse años en un informe y mientras tanto la Fiscalía no puede actuar y la gente que está involucrada en la corrupción se va. O sea, ahí no hay algo que corregir. Carlos, a mí me parece que también hay que precautelar el debido proceso, por lo que decía Augusto. Es tan delicado, si yo le acuso, por ejemplo, o a Jimmy, o a Héctor o a Jimmy, ¿no es cierto? Yo les acuso y les digo, no, aquí el asambleísta electo está vinculado a un hecho de corrupción. Y yo lo acuso y dejo la denuncia en fiscalía. ¿Yo qué derecho tengo a decir que si usted trabajó, yo no lo sé si usted ha trabajado en una función pública, pero digamos que ha sido director provincial de algo, y que se le acusa a usted de que ha tenido una coima por algo, un X contrato? Okay. Yo voy y presento la denuncia en fiscalía. Presenté la denuncia y usted se ha metido en un problema, pero tremendo. Yo tengo ese derecho. Entonces ahí el derecho al buen nombre y al debido proceso este tema también. en todo el programa. Terminamos esta ronda y pasamos a otro tema. Héctor. A ver, yo creo que aquí no debemos tapar el sol con un dedo y con todo respeto. No es excusa decir, es que como había corrupción en gobiernos anteriores, hay corrupción en otros países. Sí, eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que quiere saber la gente es cómo vamos a combatir la corrupción aquí, ¿Qué propone Héctor Yepes? Yo pienso que un tema fundamental es rescatar el rol fiscalizador de la Asamblea, un rol político que es totalmente válido. ¿Solo en la Asamblea? No, eso es parte de. Necesitamos una reforma institucional para garantizar la independencia de las autoridades de control. No, es que yo pienso que, a ver, en las palabras podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero otra cosa es cuando lo aterrizamos en la práctica. Y vamos a ver, yo pienso que el país, hoy por hoy que se habla de una mano extendida, se habla de cambios, bueno, vamos a tomarles la palabra y veremos si pasan del dicho al hecho. Y ojalá eso se materialice porque todos estamos de acuerdo. A ver, aquí nadie está defendiendo acusar sin pruebas, ni destruir el honor de alguien por gusto. Eso, por supuesto, estamos de acuerdo. Vamos a ver si eso se traduce en hechos efectivos y reales. Gracias, Héctor. Augusto. Yo creo que en principio tenemos que partir con lo que tenemos. Y lo que tenemos son distintas funciones del Estado que tienen que asumir su rol. La Asamblea tiene que asumir un rol fundamental en materia de fiscalización. Y para que esa Asamblea asuma su rol fundamental en materia de fiscalización, debe cambiar la actitud de los asambleístas. Los asambleístas ya no podemos ser esas personas que lanzan al aire ideas, ya no podemos hacer esas personas que lanzan al aire acusaciones, que no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos, pruebas, no, recopilemos pruebas. Si es que hay
un tema político que juzgar, canalicémoslo. Y Héctor, cuando tú tengas pruebas y si quieres fiscalizar a algún ministro del presidente Lenín Moreno, cuéntanos. No, créeme que nosotros, Lenín Moreno se ha propuesto convertir a su gobierno en uno de los más transparentes de la historia. Los más interesados en la transparencia somos nosotros, pero aporten pruebas. Ojalá sí. Que no sea como el cuento del fraude, donde no se aporta una sola prueba. Aporten pruebas y en ese sentido trabajaremos. Y después, creo que nosotros tenemos que fiscalizar no solo al Ejecutivo, tenemos que fiscalizar a las otras funciones del Estado. Los fiscales, el fiscal tiene que cumplir una función y la función del fiscal es no dejar en impunidad ningún delito que sea igual al Contralor. Miren, y el fiscal, más allá de lo que se le acusa, acaba de constituir una unidad especializada en la Fiscalía para hacer observación de los procesos y poder sancionar a quien se deba sancionar. Pruebas, gracias, Augusto. hechos concretos. Jimmy Candel, termino este tema y vamos a otro tema que le preocupa a la ciudadanía, que es el tema reactivación y empleo. Jimmy Candel. Sí, yo considero que no podemos exagerar. Obviamente que si vamos a fiscalizar, esa fiscalización al ser presentada debe ser calificada. Correcto. Y no puedes calificarla si no tienes prueba. La comparación entre lo que se acusa de fraude y el rol que le corresponde cumplir a la Asamblea Nacional es otro. Yo creo que una fiscalización que se debe iniciar a través de la Comisión de Fiscalización, a través de sus asambleístas, debe ser pues con la seriedad absoluta de no afectar a las instituciones del Estado, a la honra a la institución. Antes, por el contrario, hay que construir. Yo sí creo que esta Asamblea ha asumido su rol con absoluta responsabilidad. Veo que se está hablando en serio. No, son los primeros días todavía, ¿no? O sea, ojo. En todo caso, tampoco seamos exagerados, ¿no? Esperemos que así sea. Sí. Aspiramos que así sea. Sí, aspiramos. Yo hasta el momento estoy confiando y tengo esperanzas en la palabra del presidente Moreno. Bueno, buena hora. Él ha extendido la mano, ha hablado de trabajar con diálogo, de trabajar con la transparencia absoluta y hacer participar a las instituciones del Estado. Y lo he escuchado a José Serrano en su discurso también. Él, la responsabilidad que ha asumido, y en eso aspiramos que se cumpla. Y la ciudadanía también a aportar propuestas de reformas para crear estos sistemas. Y ustedes tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía también. Bueno, vamos a otro tema. Reactivación económica y generación de empleo, que ha sido un eje central de la campaña. Comienzo por los territorios. Jimmy Candel, invierto el orden. Bueno, yo pienso que es importante tomar atención a los sectores productivos. Yo quiero hablar sobre la provincia mía, sobre mi provincia, la que represento. Ahí es una provincia constituida por una actividad de refinación de petróleo, que es la de la Libertad, una actividad de pesca, de agricultura, de turismo y por supuesto artesanal por excelencia. De tal forma que yo sí creo que, de acuerdo a cómo están constituidas cada una de las provincias, sí veo que debe de plantearse una reactivación en muchos temas que tienen que ver y que están afectando a la economía. El sector de la construcción, por ejemplo, en lo que vemos la construcción de condominios que iba en auge en Salinas, Libertad, todo ese sector, hemos visto que se ha paralizado, que está la gente sin trabajo, que la gente está pidiendo hacer cachuelos, porque están suspendidas los proyectos de construcción Hecho por ese falta de recursos. ¿Qué planteas como solución? Yo pienso que debe dársele atención y buscar fórmulas que permitan que esto se reactive, y desde el legislativo, que se le dé más confianza, vamos desde el legislativo, que se revise una serie de reformas, una serie de leyes que se han hecho y que están afectando al sector productivo. ¿Te refieres a reforma laboral? Por supuesto. Ya. En una segunda ronda me dices en qué consistiría. Por supuesto. Augusto. Bueno, creo que debemos plantearnos 3 objetivos fundamentales para estos próximos 4 años. Crecimiento económico, mayor equidad y disminución de la pobreza. Y estos 3 objetivos se tienen que alcanzar en simultáneo con un telón de fondo que debemos proteger todos, que es la dolarización. Y para que la dolarización se sostenga precisamente se requiere exportar más, fomentar exportaciones, fundamentalmente de los pequeños productores, pequeña, mediana empresa, y necesitamos evitar el que se drenen divisas.
Eso supone el tener una política arancelaria que debemos sostener, pero selectiva en función de los sectores a los que queremos fortalecer. Es decir, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer, qué sectores impulsar y regular, legislar de tal manera que se produzcan estos incentivos. Esto tiene que ver con los planes de emprendimiento, cómo vamos a fortalecer el emprendimiento, cómo tratar a la nueva inversión, entendiendo que todo inversionista privado debe tener también responsabilidad social. Nunca se ha demostrado, todavía empíricamente no se ha demostrado en el mundo que reducir impuestos genera más actividad económica. Reducir impuestos, si es que no hay una compensación social, si no se dice cómo se va a sostener el gasto, termina atentando contra el propio desarrollo y contra la equidad y contra la reducción de la pobreza. Entonces, planteados esos objetivos, creo que es posible legislar para fortalecer el aparato productivo, considerando que ya tenemos mejores niveles de competitividad. Creo que durante los últimos 10 años hubo una siembra. ¿Quién invertiría en un país sin carreteras, en un país sin energía eléctrica segura, en un país sin puertos, sin posibilidades de exportar? Creo que eso tenemos que reconocerle a los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y tengo la impresión de que estos próximos 4 años vamos a poder cosechar, atraer inversión, por ejemplo, al sector minero. Perú, cuando se habla de inversión extranjera, se habla mucho de Perú, y habría que ver en qué sectores se invierte en Perú. Precisamente se invierte en minería, ahí está el grueso de la inversión extranjera. Hacer un tratamiento serio de esto, o sea, más allá de las disputas electorales o de los postulados de campaña, hay que hablar con seriedad de cómo vamos a fortalecer el aparato productivo. Yo estoy de acuerdo en lo último que dice, e insisto, pasada la campaña electoral, yo pienso que lo que la gente, la ciudadanía espera de nosotros es que nos pongamos de acuerdo en trabajar para el pueblo y lograr grandes consensos en varios temas fundamentales. Coincido, tenemos que fortalecer la dolarización con mensajes claros, contundentes. Me parece que insistir, por ejemplo, en el dinero electrónico como una moneda emitida en base a activos, genera desconfianza en la ciudadanía. Tenemos que trabajar sobre el tema del empleo. Seguimos con 6 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo adecuado formal, igual que hace una década, un tema estructural en el Ecuador. Tenemos que atraer más inversión, por supuesto, inversión que redunde en beneficio de la ciudadanía. Y en esto, para ir a las propuestas concretas, nosotros planteamos en la campaña una ley del primer empleo para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes sin experiencia previa, una ley de primer emprendimiento para crear una empresa en un día. Lenín Moreno y Alianza País planteó un crédito para emprendedores. Yo estoy de acuerdo en eso. Me parece que en estos temas deberíamos generar un amplio diálogo en la Asamblea Nacional para lograr consenso, más allá de que discrepemos. Nosotros planteamos reducir 14 impuestos, evidentemente en eso no vamos a coincidir, pero a lo mejor podemos coincidir en eliminar el impuesto verde a la venta de vehículos usados que se encarecen y que afectan sobre todo a la clase media y popular. Es decir, yo pienso que en este asunto que es fundamental para la ciudadanía, que como decía Jimmy, y me parece que todos en la campaña y en el día a día lo escuchamos, la gente no tiene trabajo, la gente se queja del alto costo de la vida, en parte por los impuestos, la gente se queja de que tiene que estar viviendo pues del cachuelo, de la chamba, en una incertidumbre, y tenemos todos que encontrar soluciones en esta línea. María José Carrero. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que se ha dicho ahora en el panel en el que estamos es muy importante, pero se ha marcado una cancha muy importante en estos 10 años, que es un cambio en la matriz productiva. Es decir, no podemos seguir siendo nuestros pesqueros, nuestros productores, nuestros agricultores, seguir siendo los exportadores del producto en bruto, digamos, al natural, sin que haya un proceso de manufacturación que permita generar valor agregado. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo como país. Coincido con Augusto el tema de tener una serie de factores habilitantes, como lo es las hidroeléctricas, la luz, las carreteras, etcétera, ayudan a que, digamos, tengamos ya el país avanzado en esta ruta. Pero yo creo que va de la mano con algo que Lenín Moreno, presidente, ha dicho, y es los 40 institutos universitarios. Necesitamos de institutos técnicos. ¿Cómo pedimos a las personas? Yo estoy muy contenta de oírle a usted.
porque veo una oposición madura y eso me gusta, porque vamos a debatir y vamos a debatir bien. ¿Cómo podemos decirle a la gente de Santa Elena que vamos a ofrecer exportar más y mejor? Sí, pero vamos a tener las mismas condiciones de la exportación quizá. Vamos a tener que aplicar las mismas medidas como las salvaguardias. Vamos a tener que seguir haciendo mecanismos que fortalezcan la dolarización, que permanezca la dolarización en el tiempo. Sin embargo, no generamos mejores condiciones de esas familias. ¿Qué debemos lograr? Mejorar la calidad educativa de esas personas, buscar instituciones técnicas. Yo me imagino allí en Santa Elena, una provincia maravillosa, tener un procesamiento del pescado que nos permita tener una serie de productos con valor agregado, pero tener los técnicos de Santa Elena. Y para eso necesitamos un instituto técnico especializado en la producción de todo aquello que tiene Santa Elena. Igual en todas las provincias, igual en todo el país. Esos 40 institutos técnicos van a ser la salvación del país en cuanto a salir y erradicar definitivamente la pobreza. En el momento que tenemos la mano de obra calificada, tenemos condiciones habilitantes como la luz, las vías, etcétera, y tenemos esto que también lo ha dicho el asambleísta, que es esta propuesta de la inversión del Estado a través de créditos y microcréditos, el apoyo a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo de un país que requiere efectivamente salir de esa clase media únicamente cierto sector, no, salir de la pobreza, el grueso del sector que todavía lamentablemente seguimos teniendo en el país, con una estructuración que permita permanecer en el tiempo también. No podemos hacer cristales, castillos de cristal, que hoy podamos hacer un crédito y mañana, si esa gente no tiene capacidad instalada, si no ha estudiado en un instituto técnico, termine perdiendo la plata y está endeudado. Les voy a plantear temas específicos. A ver, todo el mundo en el país habla de la necesidad de generar emprendimientos. Pero el tema es que hay dos tipos de emprendimientos, el de subsistencia y el de oportunidad. El de subsistencia es, realiza alguna actividad para poder sobrevivir. El de oportunidad es el de permanecer. Pero ya hay que hablar de encadenamientos productivos y cadenas de valor. Pero lo cierto es que tenemos legislaciones parametrizadas, tanto para el grande, tanto para el mediano y tanto para el pequeño. Pero el pequeño no puede soportar toda esa estructura que sí la puede soportar el grande porque tiene economía de escala. Entonces ahí tenemos un problema de economía, de sostener la economía de las empresas pequeñas. ¿Qué plantean ustedes desde el punto de vista de reforma laboral y reforma tributaria para las empresas pequeñas, para las MIPYMES? María José Carrión, Héctor Yepes, Augusto y Jimmy. Seamos cortos, por favor, que tengo otros temas. Yo creo que lo importante aquí es seguir manteniendo la posibilidad de construir una economía popular y solidaria. Y en ese sentido, el acceso al crédito a través de la economía popular y solidaria y la asociatividad que esto significa el abaratamiento de los costos, lo que usted dice, Carlos. Efectivamente, si tenemos empresas pequeñas que se pueden asociar y lograr tener un crédito del Estado o de la banca privada, que dicho sea de paso, a través de una serie de reformas que se han hecho en la Asamblea, tenían la obligatoriedad de dar una parte de la cartera que tiene la banca a productividad y me parece que no han ido cumpliendo y ahí es un hecho de fiscalización, porque la banca privada tiene que comprometerse tanto como la pública en el desarrollo. Yo creo que a partir de allí logremos tener esto, pero también, insisto, necesitamos que la universidad y la academia también se vincule al hecho productivo. No podemos seguir teniendo una serie y pilas y cajas enteras de tesis de universitarios que no sirven para el desarrollo, Carlos. Nuestros estudiantes universitarios tienen que ser el pilar del desarrollo de la asociatividad, de la economía popular y solidaria. Los economistas, los administradores, toda la gente que está en la cadena productiva, en el estudio de la cadena productiva, debe ser parte del encadenamiento social popular. Yo creo que planteas entonces el abaratamiento mediante economía de escala a través de la asociatividad. Ok. Héctor Yepes. Directo a las propuestas, porque creo que en el diagnóstico coincidimos en gran medida. Agilizar trámites. Nosotros hemos planteado crear empresas, emprendimientos en un día, reducir al mínimo la tramitología y los costos de transacción. Pero ya la Superintendencia de Compañías tiene eso, o sea, eso ya no es nuevo. Vamos a lo nuevo. Vamos a algo nuevo. Créditos, por ejemplo. Okay, vale. El tema del crédito de emprendedores, nosotros planteamos también un crédito subsidiado, por supuesto, para el sector agrícola. Me parece que es algo que debería también analizarse. Seguridad jurídica. Necesitamos estabilidad tributaria. Por ejemplo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que normalmente a quién afecta, no a la gran empresa, pues, afecta al mediano y al pequeño. Y yo coincido en el tema de la educación. A mí me parece una buena propuesta también haber ofrecido 40 universidades técnicas y le digo de entrada, si envían ese proyecto
a la Asamblea mediante una creación de ley. Yo votaré a favor siempre que no implique subir impuestos a la gente, que sea una propuesta financiada, porque en efecto, eso es fundamental. Aquí vemos lo que ocurrió hace poco. 64.000 jóvenes postulando para 5.000 cupos en la Universidad Estatal de Guayaquil. Y eso ocurre a lo largo y ancho del país. Yo creo que ahorita no es cuestión de ponerse a señalar culpas, sino sentarnos a resolver. Necesitamos más oferta educativa, más cupos, más becas de excelencia académica. Yo planteé una propuesta personal, tomar un programa de Colombia de crédito estudiantil con 0% de interés complementario a las becas para mejorar el acceso a la educación, porque sin duda necesitamos mejor educación y sobre todo educación técnica si queremos fomentar el Gracias, Héctor emprendimiento. Yeque. Augusto. Una precisión, el dinero electrónico puede ser uno de los mejores aliados de la dolarización, porque agilita, aumenta la velocidad de circulación del dinero, y la idea es que es clarísimo que solo es un medio de pago, o sea, no sustituye al dólar, es como una tarjeta de débito, y tengan la garantía de que nunca se va a obligar a nadie a usar dinero electrónico, pero estamos en el siglo XXI y estas herramientas tecnológicas se van a usar cada vez con más intensidad. Negarse al dinero electrónico es ir contracorriente. Entonces conversaremos. Ahora en concreto, así, en Por favor. un tema, yo creo que en la posibilidad del desarrollo garantizando derechos. Un ejemplo clarísimo de algo que se puede hacer para fomentar la producción agrícola es ligar a los pequeños agricultores a la provisión de alimentación escolar. Nosotros tenemos alrededor de 1.300.000 jóvenes de entre 3 y 17 años que está bajo la línea de la pobreza. Y garantizar el derecho a la educación implica primero que tengan buena alimentación. Si nosotros destinaríamos recursos para darle el 50% de sus necesidades nutricionales y articulamos esto con economía popular y solidaria, resolveríamos uno de los principales problemas que tienen justo estos emprendedores que montan su pequeño emprendimiento para sobrevivir, darles trabajo. Muchas madres del Bono de Desarrollo Humano podrían ser las que atiendan los comedores escolares, y muchos productores agrícolas podrían tener segura la posibilidad de vender su producción, porque el principal problema del pequeño productor agrícola no es el crédito, el principal problema es el mercado. Colocar. No tiene mercados. Entonces, ahí Mercado hay y precio. iniciativas concretas que se pueden implementar de manera rápida para resolver los problemas productivos. Jimmy Candel. Pero recogiendo todo lo que he escuchado, yo quiero hacerme eco de dos cositas. Primero, lo que manifiesta Héctor con respecto a los más de 64.000 bachilleres que no han podido encontrar cupos en la Universidad de Guayaquil, que ese es un ejemplo nomás. Pero contemos todos los bachilleres que no han podido acceder a la universidad en todo el país. ¿Qué hacemos con ese grupo de jóvenes que no tienen oportunidad de entrar a la universidad? ¿Cuántos son, Jimmy? No los recuerdo, pero hasta hace 2 años eran como 100 y pico. Sí, o sea, Ya. son aproximadamente 100.000, no son Entonces, los 400.000 ni los 500.000 que se decían. Algo así. Son Pero aproximadamente es una eso. cantidad Ujú. que el país debe de pensar, ¿qué hacemos con esos estudiantes? ¿A dónde se van? ¿A delinquir? ¿Drogas? ¿Desocupación? Es un problema que debemos que toparlo. Por supuesto. Y una de las soluciones que yo planteaba en el caso de nuestra provincia es de crear 2, 3 o 4 institutos técnicos Correcto. para formar al técnico y al tecnólogo que le permita acceder a lo que manifestaba María José, tener mano calificada para las diferentes industrias que hay en el sector pesquero, artesanal y agrícola. Esa es una. La segunda es lo que es preocupante y que debe dársele atención, y que entiendo que la Asamblea también tiene ese rol que cumplir. Yo soy ingeniero agrónomo, agricultor, expendo agroquímicos y fertilizantes en un almacén que tengo cerca de ya 27 años. Y vivo la queja del agricultor cuando siembra cebolla, cría cerdos, siembra limón, pensando en que el sistema de costo de precio se va a mantener y las fronteras las abre nuestro país para permitir la entrada de cebolla, de cítricos, de carne de cerdo, y destruye al empresario ecuatoriano. Lo obliga a bajar de precio y que al costo que representa no le justifica la inversión y el trabajo que ha realizado.
Eso nos corresponde a nosotros poner la atención. Y los invito Ok. a debatir un poco más sobre estos temas, que serían una parte de las tantas que hemos topado. Señores, me quedan 7, me dicen 7 minutos, yo me voy a extender a 10 porque comenzamos más tarde, comenzamos como 7 minutos más tarde. Bueno, vamos al tema siguiente. Desarrollo territorial. Y tú, Jimmy Candel, vas a tener, me imagino, una visión importante en este tema. La Constitución de la República de Montecristi estableció el tema de la regionalización. Yo lo vi con buenos ojos cuando esto se incluyó dentro de la Constitución de Montecristi, porque dije, por fin estamos entendiendo una visión de desarrollo en el país. Pero resulta que está durmiendo el sueño de los eternos en la Constitución de la República porque termina siendo voluntaria a la hora del té. Entonces, si no entendemos el desarrollo nacional como la sumatoria de los desarrollos locales, yo creo que estamos perdidos. Pero la regionalización es una gran oportunidad para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, sustentable en el país. ¿Cómo ustedes van a retomar este tema y hacerlo realidad? Augusto. Bueno, primero quisiera anotar, Carlos, que me satisface la tónica que va teniendo este programa y me parece que es un reflejo de lo que está pasando en la Asamblea. Podemos tener posiciones distintas, pero vean, aquí nomás encontramos algunas ya coincidencias y si es que mantenemos esa actitud al interior de la Asamblea, creo que vamos a resolver muchos de los problemas del país. En relación al impulso de las regiones, yo creo que es importante la participación ciudadana, porque de hecho la propia Constitución establece que se debe votar para constituir regiones. Y me parece que no hemos sido suficientemente maduros los políticos de mostrar a la ciudadanía los beneficios de la integración de las regiones. Todavía hay esas disputas de territorio, que la provincia tal históricamente no ha tenido buenas relaciones con la provincia vecina, ¿no? Y de repente se van agudizando los problemas por los propios discursos de los actores políticos y creo que eso debe cambiar. Yo también creo en el modelo de la regionalización. Eso le puede dar mucho potencial de desarrollo y mucha más autonomía a la región para tomar ciertas decisiones trascendentes fundamentalmente en materia de promoción de su aparato productivo, del turismo, es decir, generar mucho mayor dinamismo interno. Y ahí hay mucho por hacer. Creo que en este tiempo, si tenemos alguna deuda, creo que esta es una de las deudas más grandes de los últimos años desde que se aprobó la Constitución. Me parece que es importante insistir en el tema de la constitución de las regiones, pero eso no puede ser obligado. Eso tiene que ser producto de consensos en los territorios. Pero el problema de que no sea de carácter obligatorio es que se entiende entonces que los cantones van a seguir siendo parcelas de poder político. Y ese es un ¿Se ha problema. avanzado algo con las mancomunidades municipales? Yo tengo mis dudas. Se ha avanzado, pero hay que mostrarle los Ustedes son los beneficios. legisladores en todo caso. Héctor Yepes. Justamente el tema de las mancomunidades, yo creo que por ahí también es una fórmula en la que hay que ir avanzando, porque, a ver, este también es un tema político, Carlos. Todo es O sea, político. al final, sí, pero al final del día, El fútbol. si no hay ¿Cuánto va un Emelec? consenso. Estaba contento por el Emelec, yo también soy No sé ni Emelec. cuánto van Vea, ahorita, pero bueno. Luego hasta... Sí, sí, usted Ya, es azul, ya- azul. ya tienes una coincidencia con el presidente Correa, por ejemplo. Ahí está bien. Mira, pero el tema de las mancomunidades, te pongo un caso concreto, la cuenca del río Guayas y el tema del dragado. Ahora se ha anunciado que se va a dragar el río Guayas por parte de la prefectura del Guayas, hay que ver, pues, está a la espera de que se concrete, pero no es solo un tema de la provincia del Guayas. La cuenca del río Guayas la integran 8 provincias y por tanto la solución tiene que ser regional. ¿De qué sirve que se drague el río Guayas si no se draga el río Babahoyo, que competencia del prefecto de los ríos? Entonces, por supuesto, Y va más allá. Y si no se trabaja en el tema de reforestación. así es, por supuesto. Entonces tenemos que, a ver, yo pienso que la regionalización, si bien idealmente puede ser correcta, al final no ha habido un consenso político suficiente para llevarla a la práctica, pero sí podemos trabajar en mancomunidades sobre temas concretos. Por ejemplo, podría crearse una mancomunidad para la cuenca del río Guayas. Son temas que tenemos que analizar y, por supuesto, socializar con las autoridades locales, porque esto impuesto a la fuerza Gracias, difícil Héctor. que funcione. María José. Bueno, yo más allá de los conceptos propios de la región, de la provincia, del cantón, de la parroquia, que son, digamos, la división política que tenemos en el país, a mí me parece que hay que discutir
sobre la conceptualización del ciudadano, cómo se circunscribe en cada espacio vital. O sea, ¿qué pasa con el ciudadano de una parroquia? ¿Cómo el ciudadano de una parroquia se puede desarrollar? La parroquia es urbana, es una parroquia rural, el presidente de la junta parroquial solo actúa en la parroquia rural, ¿cuánto fondo recibe? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué pasa con el prefecto? ¿Atiende o no atiende las parroquias rurales? ¿Está la inversión adecuada de acuerdo a la competencia y de acuerdo al ámbito? ¿Existe la vialidad? ¿Se está cumpliendo las competencias? ¿Qué hace el alcalde? ¿Está atendiendo la urbano marginalidad que debería ser la prioridad del alcalde? ¿Qué relación tiene en el consejo los alcaldes, los presidentes de junta con el prefecto? ¿Existe una visión de desarrollo de provincia? ¿La provincia discute sobre su modelo de desarrollo, hacia dónde va la provincia? ¿La silla vacía se ocupa? La silla vacía, ¿existe siquiera? Existe, ¿Algún día alguna autoridad ha puesto la silla? Me parece que la discusión es mucho más profunda. Porque yo no quiero llegar a las regiones, porque todavía yo no me siento satisfecha con la conformación tal cual de la parroquia. Si todavía hay parroquias de primera, de segunda, de tercera y de última. No podemos seguir en un modelo de país donde no se resuelvan los problemas de las parroquias, de los cantones, pero además, dentro de un cantón y dentro de una parroquia y dentro de una provincia, ¿cuáles son los cantones de atención prioritaria? Por ejemplo, lo que usted decía me parece fundamental, que usted puso un ejemplo importante. ¿Qué pasa con las parroquias fronterizas? ¿Necesitan o no una mayor inversión? Por supuesto. ¿Necesitan o no una priorización? Por supuesto. Zonas vulnerables, como ahora estamos viendo el tema del narcotráfico, zonas costeras abandonadas en Manabí. ¿Necesitan o no prioridad del Estado central? ¿Necesitan o no mayor inversión? ¿Qué pasa con las juntas parroquiales y la inversión que reciben? Gracias, María José. Me parece que la discusión es mucho más profunda. Jimmy Candel. Sí, yo pienso que es un sueño lejano el tema de las regiones. Coincido con María José, creo que Augusto está por el mismo análisis y veo que no estamos preparados. Nosotros recién somos provincia 10 años y nos estamos todavía formando y organizando. Y hay entusiasmo, hay el espíritu de desarrollo, de atender a la provincia. Y vemos cómo las parroquias están organizadas y cumpliendo con su misión con la provincia o con su parroquia. Mira que no lo he visto yo en otros lados. Lo vi hoy día en uno de las poblaciones o parroquias de aquí de Pichincha. Una junta parroquial encargada de la recolección de la basura de su parroquia. ¿Qué es lo que hace un municipio? Recopila todos los fondos de la tasa de recolección de basura de todo el cantón y no alcanza pues, a cubrir todas las parroquias. En el caso de Santa Elena, que es uno de los cantones más grandes del país, me consta porque cuando fui alcalde impuse y formamos y creamos la tasa de recolección de basura y no alcanzamos a cubrir. Hoy recibe una buena cantidad de fondos y lo sigue manejando el municipio. Cuando esa competencia debe dársela a las parroquias, para que cumplan un rol sanitario que es importante en el sector, principalmente cuando es turístico. Y que puede generar empleo también. Por supuesto. De tal El forma, tema de reciclaje aquí no se ha trabajado mucho. Nada. Eso Y en Quito estamos llenos de baches. Señores, conclusiones. Comienzo con Jimmy Candel. bueno, yo creo que este debate ha sido productivo y entiendo, mi querido Carlos, que es importante que este tipo de debates se siga manteniendo porque enriquece muchísimo a quienes tenemos el privilegio de ser asambleístas y a quienes tenemos una altísima responsabilidad de avanzar un poco más. Mira que yo me voy alimentado con muchas ideas, de escuchar a María José con un dominio total y con gran conocimiento de lo que él ha estado en estos 2 años en la Comisión de Fiscalización. Me ha puesto en claro una serie de cosas que tengo que buscar la forma de actuar de una mejor forma. Augusto, que lo veo un hombre con gran experiencia, lo conocí como su secretario de Educación Superior, que creo que fue un error haberlo sacado de ahí, estaba cumpliendo una buena misión, fue mal reemplazado, creo que ya como ministro ha hecho una buena acción y tiene una gran experiencia que va a aportar muchísimo para la Asamblea. Okay. ¿No? Y lo mismo de Héctor, que es un hombre nuevo, joven, con entusiasmo y decidido a trabajar. Yo te agradezco mucho por esta invitación, mi querido Carlos. Yo he asumido con absoluta responsabilidad este rol, tengo un compromiso con mi provincia y por supuesto con el país. Y voy a dar todo lo que he adquirido con mi experiencia en todas las funciones que Gracias, he Jimmy cumplido. Candel. Augusto. Me parece que es importante entender que en el Ecuador los problemas
no todos los problemas están resueltos. Indiscutiblemente hemos avanzado, nosotros podemos mostrar mucho de lo que hemos hecho, pero somos absolutamente conscientes de que todavía falta muchísimo por hacer. Y en ese sentido creo que las soluciones están en el diálogo, en la conversación, en el intercambio de ideas, y nunca en regresar a ese país del pasado del que ya salimos. Insisto en que me satisface estar en esta asamblea. Creo que hay buena intención en la mayoría de asambleístas. Todavía habrá ciertos coletazos de la vieja política, pero veo a jóvenes como Héctor bien intencionados. Bueno, no tan jóvenes como Jimmy. De corazón, diga. Con el que hemos intercambiado, hemos tenido divergencias cuando hablábamos de temas de educación superior, pero que coincidimos en muchas cosas. Compañeras como María José, que muy joven entró a la lid política y ha acumulado mucha experiencia. Y creo que si todos nos volcamos en positivo a trabajar por el país, estos próximos 4 años van a ser extraordinarios para la patria. Héctor. Mira, yo como dije al comienzo, pienso que la gente, terminada la campaña, espera que nos pongamos a trabajar en la asamblea y ojalá esta sea la tónica. Yo quiero agradecer a la audiencia que nos ha acompañado a esta hora de debate y a María José, Augusto, Jimmy, Carlos, porque ojalá así podamos en la asamblea también discrepar, como es normal en una democracia y no hay que satanizarlo. Y en mi caso, ir a llevar la voz de esos millones de ecuatorianos que en esta elección hemos votado por un cambio y que merecemos ser escuchados y tender puentes con el resto para lograr acuerdos a favor del pueblo. Gracias, Héctor. María José. Bueno, gracias, Carlos, la invitación. Yo muy contenta, muy grato conocerles a ustedes. Con Augusto tenemos el gusto de compartir en nuestro espacio político. Y a los ciudadanos, creo que esto nos llena de alegría. Poder abrir un diálogo franco, directo, sin perder nuestros principios políticos, que jamás claudicaremos en aquello, pero buscando puntos de resolución a temas que son importantes para el país. El tema del empleo, del desarrollo, del emprendimiento, los sectores vulnerables, el tema del desarrollo del sistema educativo técnico superior, cosas que nos van a unir y que yo espero que esta asamblea y especialmente los sectores de oposición no sean el sí estamos de acuerdo pero voto en contra. Espero que no, que logremos superar aquello, porque la patria exige más que nunca nuestra unidad en la acción en beneficio de las mayorías. Gracias, María José. Quiero hacerles una solicitud y con esto termino. ¿Se pueden dar la mano mirándose a los ojos? Entre los dos. Gracias. Por favor. Sí, qué gusto. Yo hasta un beso lo doy a María José. He querido cerrar así. He querido cerrar así con esta solicitud. Porque para alcanzar el buen vivir, amigos, Bueno, nosotros también saludemos con la mano. tenemos que construir un buen convivir. La política es de todos, pero requiere de seriedad, requiere de responsabilidad, pero requiere que nos miremos a los ojos, nos extendamos las manos y que seamos capaces de dialogar. Los problemas del Ecuador son serios todavía y tenemos que tratarlos con seriedad y con responsabilidad. Pero para aquello tenemos que dialogar, independientemente que pensemos distinto. Porque va a haber puntos de conciencia, aunque sean mínimos, pero en eso son importantes. Yo no estoy pidiendo que renuncien a las ideologías. Lo que estoy pidiendo es que conversemos, que recuperemos la tolerancia y que recuperemos la visión de país. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Los espero mañana a las 7 de la mañana en Pensamiento Crítico.